La nanobiotecnología se centra en el uso de estructuras derivadas biológicamente con al menos una dimensión inferior a los 100 nanómetros. Un sistema nanobiotecnológico es aquel que debería de ser capaz de producir especies o partículas con un tamaño, estructura, propiedades que sean biofísicamente uniformes. Estas partículas deben ser susceptibles para introducir algunos grupos funcionales adicionales. Pueden ser colorantes, péptidos, enzimas, compuestos inorgánicos, para que el compuesto como un todo aspire a tener una toxicidad mínima, en el mejor de los casos nula, y tener el menor impacto medioambiental posible, sobre todo para cuando se trata de aplicaciones médicas. Otros factores que pueden afectar la viabilidad de una plataforma nanobiotecnológica son la facilidad y el coste de producción, la facilidad de contención y el bajo riesgo de contaminación cruzada con patógenos, sobre todo de mamíferos, porque eso atenta contra nosotros. Los virus, en particular las partículas tipo virus no infecciosas, poseen estas características que buscamos. ¿Cuáles son? Autoensamblarse en estructuras definidas en dimensiones conocidas, cierto grado de flexibilidad genética, funcionalización con especies proteínicas y poseen cadenas laterales de aminoácidos reactivos que pueden utilizarse para la conjugación de especies inorgánicas o menos susceptibles. A todo esto, los virus vegetales son sistemas ideales, porque fueron los primeros virus de los que se dispuso de estructuras atómicas detalladas mediante diversas técnicas como la difracción de rayos X, la cristalografía o la difracción de fibras. Esto nos permitió la determinación de secuencias nucleotídicas de varios virus vegetales con métodos para manipular sus genomas. Esta sólida base de investigación hizo que los virus vegetales resultaran muy atractivos para su explotación como plataformas biotecnológicas. Y es que su utilización reduce muchos de los riesgos asociados a los materiales biológicos, como base de las nanotecnologías médicas, y el uso de partículas tipo virus no infecciosas conlleva un bajo riesgo para el medio ambiente. Todo esto nos permite una mayor facilidad de manipulación, de transporte, de procesamiento de las nanopartículas víricas, lo que convierte a las partículas basadas en virus vegetales en unas plataformas especialmente atractivas para una serie de aplicaciones nanobiotecnológicas. Profundicemos un poco en la estructura del virus de manera un tanto general. La gran mayoría de los géneros de virus vegetales no tienen envoltura, y sus genomas consisten en una o más cadenas de ARN en sentido positivo. Al igual que todos los virus, las partículas están compuestas por motivos altamente repetitivos de subunidades proteicas que se ensamblan alrededor del genoma. Esto para formar grandes estructuras macromoleculares bien ordenadas. El detalle de estas estructuras puede variar entre los virus, pero a grandes rasgos existen dos tipos. Son dos clases de simetría que nombramos helicoidal e icosaédrica. La helicoidal son cuando las subunidades proteicas idénticas rodean el genoma y forman varias varillas rígidas, mientras que la simetría icosaédrica consta cuando algunas cápsides víricas están compuestas por múltiples copias de una proteína de una sola capa que forman jaulas icosaédricas alrededor de su genoma. ¿Por qué es importante esto? Porque el tamaño preciso y la naturaleza altamente simétrica de los virus vegetales los convierte en una poderosa herramienta para la biología estructural, y esto ha ayudado enormemente al desarrollo de técnicas estructurales. Estos avances en biología estructural son muy importantes para el desarrollo de futuras aplicaciones biotecnológicas. El conocimiento de la estructura tridimensional detalla de las partículas víricas ha permitido identificar las regiones de bucle expuestas de las proteínas de cubierta que permiten la modificación genética de la proteína de cubierta, esto sin interferir en las interacciones capsoméricas esenciales para el ensamblaje. Es muy importante conocer la estructura para conocer todo el potencial que estos virus vegetales tienen para ofrecer. Hablemos de las VLPs, por sus siglas en inglés, Virus-like Particles, partículas tipo virus. Estas son estructuras a nanoescala armadas por proteínas virales que una vez ensambladas carecen del material genético viral, lo que las hace no infecciosas. Pueden producirse en una gran variedad de sistemas,
tanto procariotas como eucariotas. Su producción consta de tres pasos. El primer paso lo conocemos como producción. Este paso busca clonar los genes estructurales virales de interés, donde las proteínas estructurales virales con capacidad de autoensamblaje se expresan en sistemas de expresión adecuados, ya sea procariotas o eucariotas, y al final de esta etapa se obtienen las partículas tipo virus en forma de partículas sin propiedades infecciosas. La segunda parte es la purificación. Esto porque después de cosechar y lisar las células, para asegurar la eliminación de los restos y agregados celulares contaminantes que no nos interesan, se realiza una etapa de clarificación, pero para obtener unas partículas tipo virus intactas y más purificadas, se necesitan más pasos de purificación como la cromatografía o la ultracentrifugación. Finalmente, se realiza un pulido para eliminar proteínas y ácidos nucleicos residuales en la célula huésped. Y el último paso es la formulación, el producto que se quiere hacer. Antes de hacerlo, se necesita una última filtración estéril y una formulación adecuada. Esto para permitir la producción de un producto seguro, eficiente y eficaz. Las plataformas de expresión, como lo veníamos mencionando en el primer paso de la producción de estas partículas, es muy importante porque la elección de un sistema de expresión apropiado para producir estas partículas es un factor muy importante para asegurar el correcto plegamiento de la proteína y las modificaciones posttraduccionales. ¿Por qué? La estructura cuaternaria de las proteínas de la cápside viral puede diferir en cada sistema de expresión debido a las modificaciones posttraduccionales que existen en las proteínas, glicosidación, fosforilación. Esto puede afectar a la inmunogenicidad de la vacuna o del producto que se esté sintetizando, que se esté fabricando. Las modificaciones posttraduccionales suelen ser necesarias para estimular una respuesta inmunitaria adecuada. Existen vacunas que utilizan a las partículas tipo virus que combaten enfermedades infecciosas. Tenemos vacunas contra el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, de la influenza tipo A, del virus del papiloma humano. Se ha tratado tipos de coronavirus, el virus de inmunodeficiencia humana. Se han tratado esta clase de enfermedades y se están probando con más. Es un tratamiento prometedor. Lo explicaremos más a fondo. Incluso las partículas tipo virus se han presentado como candidatas para combatir el cáncer. ¿Por qué? Porque una fuerte respuesta inmunitaria medida por linfocitos T citotóxicos es un factor fundamental para erradicar las células tumorales, y la capacidad de las partículas tipo virus para reducir estas respuestas mediante el transporte de antígeno al citosol y la activación de la vía del CMH de clase 1 las convierte en excelentes candidatas para el desarrollo de vacunas en el tratamiento del cáncer. Y ya se está trabajando con estas partículas para tratamientos contra cáncer cervical, cáncer de mama, cáncer pancreático, y se combate la sintetización del melanoma, que es en parte responsable del cáncer de piel en la gran mayoría de los casos. Los trabajos recientes en el campo de virología vegetal sintética han conducido al desarrollo de vectores virales deconstruidos que pueden utilizarse para producir altos rendimientos de estas partículas derivadas de virus vegetales que resultan aún más prometedoras. Los avances nanotecnológicos han permitido desarrollar nuevos materiales capaces de unir moléculas diana con reactivos terapéuticos o de imagen. Estas fórmulas dirigidas inteligentes prometen transportar reactivos de imagen y terapéuticos a lugares precisos, producir imágenes de alto contraste y permitir el tratamiento con dosis más altas de fármacos, al mismo tiempo que se están minimizando los efectos secundarios. Todo esto es un objetivo muy importante para el desarrollo de terapias de nueva generación. Todo esto nos lleva a las nanopartículas víricas. Estas son formulaciones de nanopartículas basadas en virus que pueden utilizarse como componentes básicos de nuevos materiales con diversas propiedades. Pueden ser bacteriófagos, virus vegetales o animales, y pueden ser infecciosas o no infecciosas. Estas son un subconjunto de las partículas tipo virus. A grandes rasgos son sistemas dinámicos y autoensamblables que forman estructuras altamente simétricas, polivalentes y monodispersas.
Son excepcionalmente robustas, pueden producirse en grandes cantidades en poco tiempo y presentan andamiajes programables. Estas ofrecen ventaja sobre los nanomateriales sintéticos y bacteriófagos. ¿Por qué? Porque son biocompatibles, son biodegradables. Sobre todo cuando están basadas en virus vegetales y bacteriófagos, resultan excepcionalmente ventajosas porque es menos probable que sean patógenas para el ser humano y es menos probable que produzcan efectos secundarios indeseables. Tienen tres etapas de producción. La primera es su producción. Puede producirse en huéspedes naturales, llámese plantas cuando se utilizan virus vegetales, células de mamíferos cuando se utilizan virus de mamíferos, bacterias cuando se utilizan bacteriófagos, o también existe la expresión heteróloga de partículas tipo virus en bacterias y levaduras. Es una técnica de producción común. 2. Una vez purificadas, se lleva a cabo el ajuste y diseño químico para unir y encapsular moléculas que contienen diferentes funcionalidades. Y por último, las nanopartículas víricas híbridas y funcionalizadas se evalúan in vitro y en vivo. Existen muchos estudios que han demostrado la existencia de pruebas de concepto, lo que remarca el gran potencial de las nanopartículas vegetales como nuevos materiales candidatos para dispositivos médicos. El gran obstáculo ahora es comprender cuál es el mejor destino y los posibles efectos secundarios a largo plazo de las nanopartículas virtuales in vivo. Se ha conseguido dirigir a las nanopartículas víricas a receptores específicos en cultivo de tejidos, pero para reproducir estos resultados in vivo será necesario conocer mejor la forma en la que el organismo procesa estas nanopartículas. Los estudios realizados hasta la fecha sugieren que las nanopartículas víricas son candidatos prometedores para el desarrollo de fármacos y reactivos de imagen dirigidos de nueva generación. Es una rama con gran potencial. Hablemos del ensamblaje in vitro de estas estructuras. Se ha demostrado que las proteínas de cubierta de varios virus vegetales pueden autoensamblarse para formar partículas tipo virus in vitro. Hablemos y tomemos de ejemplo al virus del mosaico del tabaco. Es un virus que ha sido muy estudiado y la secuencia de origen de ensamblaje del ARN genómico de este virus por sí sola ha demostrado tener la capacidad de dirigir la formación de partículas por la proteína de cubierta in vitro en condiciones adecuadas. Se ha intentado ensamblar partículas en forma de bastón con una proteína de cubierta modificada que confiere propiedades deseables a las partículas en forma de bastón resultantes. En este caso, se puede observar que la formación de barras mutantes solo fue posible mezclando en la reacción de ensamblaje la proteína de cubierta mutante sintetizada en Escherichia coli con la proteína de cubierta de tipo silvestre derivada de una infección vegetal por el virus del mosaico del tabaco. Esto nos lleva a que los virus filamentosos pueden modificarse para producir estructuras novedosas, alterando las propiedades biofísicas de las nanopartículas resultantes. Esto es de un interés potencial para las aplicaciones nanobiotecnológicas. Las estructuras no nativas del virus del mosaico del tabaco, como los nanoboomerangs retorcidos, pueden fabricarse introduciendo moléculas de ARN con múltiples secuencias de origen de ensamblaje, esto con multipods producidos de manera similar. Estas estructuras pueden permitir el desarrollo de nanoestructuras de biocatálisis con una elevada superficie para el despliegue eficaz de enzimas. Este tipo de arquitecturas híbridas puede resultar útiles en futuras aplicaciones nanotécnicas, como nanocables, conjuntos de nanobiocatálisis. Los cambios en la estructura de las nanopartículas no solo pueden alterar propiedades físicas como el área superficial o la eficacia de la reacción, sino que las diferentes arquitecturas también afectan al comportamiento in vivo, lo que plantea la posibilidad de elegir arquitecturas específicas con diferentes perfiles farmacokinéticos. Hablemos de la funcionalización de las superficies virales. Conforme la tecnología ha evolucionado, han surgido nuevas tecnologías recombinantes y esto ha permitido una mayor funcionalización de la superficie externa de los virus.
Principalmente puede ser mediante la inserción genética directa de enzimas o péptidos funcionales, o puede ser mediante la adición de aminoácidos no nativos para facilitar la conjugación química, utilizando cadenas laterales reactivas. Principalmente se utiliza cisteína, lisina y glutamato. La inserción genética de un péptido o una proteína resulta atractiva sobre todo para los investigadores que conocen la estructura del virus Diana, ya que la posición de dichas inserciones eventualmente se vuelve predecible. Y una vez purificadas, las nanopartículas víricas podrían no requerir un procesamiento adicional para su funcionalización. Sin embargo, uno de los problemas encontrados con este enfoque es que la presencia de la secuencia insertada a menudo afecta negativamente al rendimiento del virus que se desea, sobre todo si el inserto es grande o este está cargado positivamente. Una solución que se ha encontrado a este problema es utilizar anticuerpos específicos o fragmentos de anticuerpos para mediar en las interacciones con antígenos u otras proteínas de interés. Por otro lado, los investigadores pueden optar por modificar el exterior de las partículas de tipo salvaje mediante conjugación química, más que nada para evitar el efecto potencialmente desestabilizador de la inserción genética, pero este proceso no siempre resulta tan sencillo. Virus vegetales como nanotransportadores de carga útil. Los virus vegetales tienen fama de haber sido utilizados como portadores de cargas útiles para una gran cantidad de aplicaciones nanotecnológicas y biomédicas. El transporte de carga utiliza la cavidad viral interior como vehículo para moléculas específicas. Sin embargo, esta introducción de cargas no es trivial. Podemos encontrar dos principales estrategias para cargar partículas víricas vegetales con cargas extrañas. Está la técnica de la infusión y la técnica del enjaulamiento. Cada estrategia se ha utilizado con éxito con distintos virus y con distintos tipos de carga, siendo aplicadas en suministro de terapéutico, bioimagen y metalización. La estrategia de infusión consiste en hacer que las partículas virales se hinchen de tal manera que se abran poros en la cápside y esto permita la difusión de pequeñas cargas. Al invertir el hinchamiento, los poros se cierran y la carga queda atrapada en el interior. Por otro lado, la estrategia de enjaulamiento se basa en el ensamblaje de partículas virales alrededor de la carga de interés. Esto puede ser realizado in vivo o después de desensamblar viriones in vitro. Ambas estrategias han sido exitosamente aplicadas. Dos áreas que están atrayendo una atención considerable en lo que respecta a la carga del interior de partículas víricas vegetales son los campos de la biodistribución y la mineralización de estructuras a nanoescala. Para lograr estos objetivos, los investigadores se han apoyado en ambas estrategias, tanto enjaulamiento como infusión, ambas con un buen potencial, con unos buenos resultados, han tenido un buen éxito. ¿Cómo funcionan las vacunas? Las vacunas proporcionan inmunidad adquirida frente a la infección de un microorganismo concreto, estimulando al sistema inmunitario contra él. Las vacunas contra enfermedades víricas normalmente se producen a partir de patógenos cultivados en laboratorio que después son atenuados o son inactivados. Todo este proceso conlleva a un riesgo de que exista actividad patógena residual debido a una inactivación, una atenuación o una reversión incompleta. Esto nos lleva a un enfoque potencialmente más seguro con la producción recombinante de componentes específicos de patógenos, que pueden imitar las propiedades inmunológicas del virus original sin tener propiedades patógenas. Hablemos del uso de nanopartículas como las partículas tipo virus. Estas, utilizadas como andamiajes de visualización, aumentan la inmunogenicidad del antígeno al presentar al sistema inmunitario una estructura repetitiva del antígeno ordenada de forma casi cristalina. Dado que el objetivo de una nanopartícula vírica portadora de antígeno, que es la fracción de nanopartícula vírica, sea incapaz de causar una infección en el huésped animal, los virus vegetales replicantes utilizados para la visualización de antígenos pueden considerarse partículas tipo virus portadoras de antígeno
aunque técnicamente no lo sean. Hablando de la conjugación química de antígenos, es otra alternativa a la fusión genética, con la unión mediada por tirosina del apteno débilmente inmunogénico estriol a la superficie del virus del mosaico del tabaco, que conduce a una respuesta inmune significativa en ratones. El despliegue de antígenos mediado por partículas tipo virus puede aumentar la protección inmunitaria, pero no siempre es así. El uso de un único andamiaje de partículas tipo virus para la administración de antígenos puede no ser sostenible, ya que la exposición al andamiaje puede provocar una respuesta inmunitaria contra la fracción de partículas tipo virus. En este enfoque, las proteínas estructurales del virus Diana se clonan en un vector de alta expresión. Eso no lo debía haber dicho. La eficacia de la administración de fármacos depende en gran medida de las propiedades bioquímicas del compuesto diana y de las interacciones que éste tiene con el huésped. En el caso de compuestos que se eliminan rápidamente del organismo, son poco solubles o no pueden atravesar eficazmente las membranas celulares. El uso de moléculas portadoras puede mejorar la administración del fármaco y por tanto su eficacia. Estos portadores deben ser lo bastante pequeños para circular por el torrente sanguíneo. No deben de ser tóxicos, deben de ser biocompatibles y deben de ser capaces de penetrar en las células. Los virus vegetales tienen todas esas propiedades. Han sido objeto de numerosas investigaciones como posibles vehículos biomédicos, como lo mencionábamos anteriormente, con distintos residuos en la superficie y en el interior. Las nanopartículas víricas también son buenas candidatas para ser manipuladas con el fin de proteger fármacos poco solubles, manteniendo al mismo tiempo una buena biocompatibilidad. Además de la biocompatibilidad de fármacos, su transporte eficaz a los tejidos diana es un reto importante. Es un problema particular en el caso de los fármacos contra, contra el cáncer, porque suelen discriminar entre células cancerosas y normales por el hecho de que las cancerosas se dividen más rápidamente y diferencian determinados receptores de la superficie celular. Sin embargo, los fármacos contra el cáncer son tóxicos para todas las células, por lo que es muy común encontrar efectos secundarios de alta gravedad. Se ha demostrado que los tumores retienen más nanopartículas que el tejido sano y que presentan una mayor permeabilidad a los nanomateriales de mayor tamaño debido a la alteración de las uniones estrechas. El resultado es una penetración preferente de las nanopartículas en el tejido tumoral, lo que se conoce como efecto de permeabilidad y retención mejoradas. Los virus son especialmente útiles para la administración biomédica por su biodisponibilidad, por su biodistribución y por su persistencia en el organismo en los mamíferos. En conjunto, todos estos estudios revelan que las partículas víricas vegetales son en general seguras, bien toleradas, tienen alta biodisponibilidad, tienen amplia biodistribución y una persistencia relativamente corta en modelos animales. Las partículas tipo virus constituyen una buena base para la tecnología biomédica, no solo como chasis capaces de transportar cargas específicas, sino también como andamiajes para la presentación de antígenos y la vacunación, con el desarrollo de técnicas basadas en virus vegetales capaces de producir una amplia gama de partículas tipo virus no infecciosas. Estas, derivadas de plantas, constituyen un área de considerable interés. Muchas aplicaciones tecnológicas y médicas de las nanopartículas víricas, como la resonancia magnética, dependen de la capacidad de formar complejos entre las nanopartículas víricas y los metales específicos o los compuestos basados en metales. En el caso de la mineralización, las nanopartículas y microestructuras inorgánicas pueden depositarse y ensamblar sobre estructuras víricas que actúan como plantillas o andamiajes biológicos. Se ha descrito la mineralización tanto de las superficies interiores como exteriores de partículas víricas icosaédricas y con forma de bastón. Las nanopartículas víricas presentan varias ventajas, como su tamaño en una escala, su simetría, su polivalencia, su monodispersidad. Las especies híbridas orgánico e inorgánicas
como las nanopartículas víricas metalizadas, pueden ser útiles para una amplia gama de aplicaciones como la catálisis, los semiconductores, los fármacos y los agentes de contraste.